buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Serna. Soy residente de primer año de la especialización de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy me compete hablarles sobre las hemorragias obstétricas. Para hacer la aclaración, entonces, durante el desenlace de la charla vamos a hablar de las hemorragias antes de la semana 20 de gestación. Vamos a hablar de las hemorragias más importantes desde nuestro punto de vista de urgencias después de la semana 20 de gestación y vamos a hacer en una revisión que será dentro de 8 días en este mismo horario y por este mismo canal sobre ya la hemorragia posparto y el código rojo. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con la revisión. Cuando nosotros hablamos de hemorragias como tal, hemorragias durante los trimestres de la gestación, vemos que tiene una incidencia que es muy amplia, va desde el 1 al 20%, y tenemos que tener presente que la mayoría de veces el origen del sangrado va a ser de origen materno, que el diagnóstico y el enfoque que nosotros le hagamos a las diferentes patologías que pueden producir esa manifestación como sangrado van a depender de la edad gestacional y las características del sangrado. Vamos a ver que eso es muy importante y esto va a tener una relevancia muy grande cuando enfoquemos las hemorragias después de la semana 20. Tenemos que entender que el sangrado temprano se asocia con algunas veces más de resultados adversos durante el embarazo, principalmente después de la semana 20. Entonces se pueden asociar con trabajo de parto pretérmino, se puede asociar con ruptura prematura de membranas. Y a medida que el sangrado persista o reaparezca más adelante en ese tiempo gestacional, pues vamos a ver que va a aumentar el riesgo de morbilidad pues en el binomio. Entonces, dentro del sangrado menor a 20 semanas, tenemos que un cuarto de las mujeres embarazadas van a experimentar ese sangrado en el primer trimestre, eso corresponde a un 25%. La mitad de de esta manifestación o de estos sangrados van a terminar en abortos y otros se van a asociar con mayor riesgo de complicaciones, el abrupcio de placenta, la placenta previa y otras complicaciones como ya las había nombrado, incluyendo el bajo peso al nacer. Pero para el enfoque inicial es muy importante tener en cuenta que no todas las causas de hemorragia van a ser de origen obstétrico, y esto es muy importante, porque acá tenemos que pensar que ser un trauma del canal vaginal o del cuello uterino, procesos inflamatorios, e incluso puede ser la manifestación de un proceso tumoral a nivel del cervix. Entonces, eso también tiene que hacer parte a la hora de nosotros enfocar las maternas con hemorragias en el primer trimestre o en en las primeras 20 semanas. Y obviamente hacer énfasis en este periodo de tiempo en otras causas que ya hacen parte sobre lo que vamos a revisar en el tema, que serían la pérdida temprana, el embarazo ectópico y el sangrado en una gestación intrauterina viable. Pero, a pesar de todo ese amplio margen de diagnósticos diferenciales que pueden generar un sangrado vaginal en este periodo del embarazo, el 50% de las mujeres tendrán un desenlace favorable, más aún si nosotros hacemos los diagnósticos y tratamientos oportunos. Entonces, cuando nosotros hablamos de conceptos y causas, vemos que son muchas, y esto va a incluir desde el sangrado, digámoslo así, que se puede asociar a la implantación, pasando por el espectro y las variables del aborto, el embarazo ectópico, que es en el que nuestro ser de médicos de urgencias, esto tenemos que tenerlo muy claro, porque vamos a ver que el embarazo ectópico es una situación que puede ser tratable, impactar y evitar la mortalidad en la gestante, pero para poder hacer eso tenemos que pensar primero en qué es un diagnóstico diferencial posible. Tenemos otras causas como lo que es el embarazo no viable o las pérdidas tempranas, y vamos a empezar entonces a hacer el enfoque de estas diferentes condiciones. Recordemos que el aborto en algunas literaturas lo definen como una pérdida antes de las 20 semanas, en otras antes de las 22. También es una pérdida o un producto que pesa menos de 500 gramos,
y el 65% van a ocurrir antes de la semana 16. Principalmente son de origen espontáneo y pueden estar asociados a muchos factores de riesgo, principalmente genéticos. Entonces, las enfermedades endocrinas como la diabetes y el hipotiroidismo, las enfermedades autoinmunes como el lupus, las infecciones y las cicatrices que dejan esas infecciones en el útero, el uso de algunos químicos y alteraciones anatómicas propias de ese útero y de la mujer, pues nos van a ser un factor de riesgo para aumentar la incidencia del aborto. Recordemos que la amenaza de aborto es un sangrado escaso con un dolor abdominal bajo que puede ser tolerable, pero que el cuello cervical está cerrado, o sea, no hay cambios a nivel del cuello. La ecografía nos confirma que hay un embarazo uterino y una frecuencia cardíaca fetal visible, o sea, es un embarazo que por el momento es viable, y acá se incluye la hemorragia subcoriónica, que refleja el sangrado que resulta en una biopsia marginal con separación del endometrio, pero hasta ahora no se ha consumado como tal un aborto, diferente de lo que ya es un aborto en curso o inminente, donde ya el dolor puede ser más intenso, es más abundante, la salida, así como la salida de sangre y coágulos por el canal vaginal, puede haber ya, hay cuello, en el cuello hay cambios y hay dilatación o puede estar blando y se podría definir ya como un aborto inminente cuando esas membranas íntegras prolapsan a nivel del canal cervical o ya hay salida de líquido. Nos referimos al aborto incompleto y recordemos que este concepto hace referencia a que hay restos todavía ovulares dentro de la cavidad uterina. El cuello, por lo general, entonces no se puede cerrar, todavía está abierto y blando, y eso se va a asociar pues a diferentes formas de sangrado. Y el aborto completo, que ya es la extracción completa o la expulsión completa de todo ese contenido del útero, de los restos ovulares, y el útero está involucionado en su forma natural, digámoslo así, el cuello se encuentra cerrado. Entonces, acá en estas dos ecografías vemos una paciente que tiene pues más o menos 8 semanas de gestación y tiene un saco gestacional sin saco vitelino y las membranas protruyen a través del canal cervical. Entonces, eso muy seguramente se está asociando ya a un aborto en curso. Y el aborto séptico, que tenemos que sospecharlo y hacer uso de nuestra responsabilidad médica cuando nosotros tenemos que preguntarle a la paciente que por desconocimiento pues hizo alguna manipulación de su cavidad uterina con fines de generarse el aborto, que es como la principal causa que se puede asociar al aborto séptico, y es un proceso que se va a desarrollar muy rápido. Entonces, después de 24 a 48 horas de esa manipulación, la paciente nos hace fiebre, escalofríos y empieza con ese sangrado fétido o flujo fétido. Pero nosotros pues tenemos que sospecharlo porque muchas veces o puede suceder que esa paciente llegue a urgencias buscando ayuda, pero nos oculte la información y eso se va a ver manifestado en demoras en las conductas y en demoras en tomar, averiguar cuál es la causa posible de esa sepsis. ¿Y por qué tenemos que pensar en este diagnóstico diferencial? Porque sabemos que aunque puede ser producido por muchos microorganismos, pues todos estos microorganismos pueden generar una sepsis, o sea, una sepsis de origen por multiorganismos. Entonces, puede tener un comportamiento más agresivo severo en las pacientes. Entonces, ¿cómo esperamos encontrar esta población? Pacientes que ya, pues por su demora al servicio de urgencias nos llegan hipotensas, taquicárdicas, tóxicas, y la idea es evitar que progresen en ese estado de choque de sepsis ya en fases hipodinámicas o tardías. El embarazo ectópico se nos vuelve para nosotros en urgencia siempre un bombillo prendido cuando tengamos una mujer en edad fértil que nos llegue a urgencias con un dolor abdominopélvico o un abdomen generalizado. Y eso yo creo que lo tenemos que tener muy arraigado en nuestra práctica clínica. Recordemos que el embarazo ectópico es aquel que se implanta por fuera de la cavidad uterina. Todavía se asocia a a un alto porcentaje de muertes, y estas muertes, cuando uno revisa la literatura, son casi siempre o por demoras en el diagnóstico o porque se sospechaba otra causa de que la paciente llegara en un estado de choque. Incluso hay reportes donde hablan de que se sospechaba un posible tromboembolismo pulmonar para que la paciente estuviera en esa condición de extremis, y que obviamente al pensar yo en eso y aplicarle pues la terapia trombolítica, pues
el desastre estaba ya a la vuelta de la esquina. Entonces, se tiene que volver en un diagnóstico siempre de precisión, porque vamos a ver que si en el embarazo ectópico tiene una clínica y una triada que va de mano de sangrado, de amenorrea y dolor abdominal, esto solo está presente en el 45% de los casos. Entonces, también se han reportado escenarios donde la paciente puede llegar sin sangrado y con un abdominal, pues un dolor abdominal muy inespecífico. Por eso es importante que si la paciente tiene edad reproductiva, nosotros pensemos siempre en el embarazo ectópico. Entonces, recordemos que se puede ubicar, o la mayoría de veces se ubican en la trompa, el 70% en la ampolla y de ahí hacia abajo con menos porcentaje en las fimbrias, el istmo, los cuernos o en el peritoneo y el cérvix. Factores de riesgo: el antecedente de que la paciente tenga un embarazo ectópico previo, que sufra o haya tenido una enfermedad pélvica inflamatoria, las cirugías, el uso de dispositivos intrauterinos y la endometriosis. Entonces no queremos esperar a que esas pacientes nos lleguen taquicárdicas, hipotensas o ya manifestando algún síntomas de bajo gasto como la hipotensión ortostática para nosotros esperar tal vez que sangre en el servicio de urgencias para nosotros pensar que a lo mejor era un embarazo ectópico. Y acá tiene un papel muy importante en la exploración de la paciente que puede llegarnos con choque en el servicio de urgencias. Acordémonos que nosotros empezamos estudiando primero la bomba, después la tubería, después el tanque, y en esas exploraciones tenemos que ser muy cuidadosos con el abdomen y la pelvis. Por ejemplo, en este caso vemos una paciente que llegó con 8 semanas. 8 semanas, sí, describen 8 semanas de FUM y un dolor abdominal y signos de choque. Le hicieron el rastreo POCUS y se encontró que tenía líquido libre. Asociado a una beta HCG positiva, se lleva a cirugía oportunamente y se documenta que tiene un hemoperitoneo de 800 centímetros. Entonces, la utilidad de la ecografía y del POCUS concentrado a buscar líquido libre nos puede orientar mucho y dar sospechas diagnósticas para tomar conductas rápido. Y finalmente tenemos la enfermedad trofoblástica, que sabemos es un diagnóstico diferencial de sangrado en el primer trimestre. Se va a caracterizar principalmente porque no nos cuadra que la paciente, que nos va a llegar muy seguramente sin ecografía, inicialmente tenga un útero aumentado de tamaño y no es concordante con la edad gestacional. Ya en la exploración vamos a ver que puede no estar presente la frecuencia cardíaca fetal y ahí es donde nosotros empezamos a ver entonces qué es lo que puede estar sucediendo y aparece el diagnóstico diferencial de mola hidatidiforme, que es raro, es muy raro, se reportan casos de 1 por cada 1000 o 2000 embarazos, que recordemos puede ser parcial o completa, siendo la completa la más común. De esas, el 18 al 29% se van a asociar a enfermedad trofoblástica, o sea, la completa es la más común, y el otro porcentaje hará referencia a la enfermedad trofoblástica por mola datiforme parcial. ¿Por qué se da esa mola completa? Porque la fecundación de un óvulo tiene un núcleo inactivo, ese óvulo tiene un núcleo inactivo, llegan los espermatozoides con los cromosomas paternos y pues ahí sabemos que no se puede generar como un embarazo viable de ninguna forma. Entonces, ¿qué podemos encontrar en la ecografía? Pues inicialmente no va a haber un desarrollo embrionario normal, no va a haber frecuencia cardíaca fetal y vamos a encontrar el signo de la tormenta de nieve, que puede ser lo que se encuentre más comúnmente. Sin embargo, podemos encontrar también un embarazo anembrionado, un aborto incompleto o un endometrio heterogéneo. La mola parcial se diferenciaría de esa mola completa porque el óvulo normal es fecundado por dos espermatozoides. Entonces eso puede dar origen a un producto que tiene eh, muchas malformaciones, una restricción del crecimiento muy importante y está también o simplemente una placenta grande, deforme, engrosada, con quistes, irregular, y eso nos debe hacer después pensar que estamos ante una posible enfermedad trofoblástica. Y por último, el tumor trofoblástico, que incluye la mola invasora, el caureocarcinoma y el tumor del sitio trofoblástico, pueden evolucionar el 50% desde una mola, pueden evolucionar el 25% de un aborto y el resto del 25% puede evolucionar desde un embarazo normal. Y lo mismo, vamos a encontrar esa disociación entre el tamaño del útero y la edad gestacional, así como las anomalías pues en la ecografía, como para nosotros hacer el diagnóstico.
Dentro de la aproximación es muy importante, todo sangrado igual o mayor en un periodo menstrual, a un periodo menstrual y acompañado de dolor se va a asociar a mayor riesgo de pérdida temprana del embarazo. O sea, tenemos que ponerle cuidados y urgencias a las maternas en el primer trimestre que nos consultan por esa clínica. La aproximación. Va a ser muy importante la historia clínica, obviamente, y muy relevante los antecedentes en el contexto de si hay antecedentes de ectópicos, cuántos abortos ha tenido, si tiene hijos vivos, cirugías, enfermedades o infecciones a nivel del tracto genital y uterino. Los síntomas pues van a ser muy subjetivos, no todo sangrado y no todo dolor abdominal va a ser igual en todas las personas, entonces tenemos que evaluar eso. Y el examen físico va a ser muy importante, primero porque estamos ante una materna que ya empezó con unos cambios fisiológicos, segundo tenemos que evaluar esa materna o esa persona cómo está respondiendo a esas pérdidas de volumen que incluso podrían no ser percibidas físicamente, puede ser como ya vimos, un sangrado intraabdominal que no se está conectando con el exterior y pasa desapercibido inicialmente. Entonces, acá aparte de la especuloscopia para orientar el foco del sangrado y ver si viene del cervix, si viene de la cavidad uterina o del canal vaginal, tenemos que entender que las maternas, por todas sus condiciones fisiopatológicas que vimos en la charla pasada, tienen la característica de tener unas capacidades de tolerancia más altas a las pérdidas hemorrágicas. Entonces, cuando yo tengo pérdidas del 30%, aún así me protejo en mi condición de materna. Entonces, ese aumento de la frecuencia cardíaca materna fetal tiene que ser muy importante para nosotros porque ya nos puede estar hablando de un mecanismo compensatorio ante una pérdida de volumen. Entonces, cuando la materna ya pierde más del 30%, todos esos mecanismos compensadores se pierden y nos ponen entonces, digámoslo literalmente, a correr en el servicio porque se nos hipotensó, se puso maluca, obnubilada, desorientada. Entonces, el índice de choque para nosotros va a tener un papel muy importante a la hora de hacer el enfoque inicial de estos pacientes. ¿Por qué? Este estudio demostró que los índices de choque en las maternas tenían un valor de corte del 0,9%, que comparado con la población de trauma o la población adulta o no gestante es menor. Y eso se asoció con valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos o negativos muy altos. Obviamente, por encima de 0,9, pues la condición de la materna va a ser mucho peor, pero ya en punto 9 vamos a ver que hay unos cambios fisiopatológicos que se asocian con la necesidad de transfusiones masivas, según este estudio. Entonces, el índice de choque en la gestante se convierte en un protagonista muy importante para nosotros hacer el enfoque de estos casos. Y también se encontró que el índice de choque con ese corte se asociaba más con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, desarrollo de coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, necesidad de ventilación mecánica invasiva. Entonces, es muy importante recordar que aplicar esto en unos segundos nos puede orientar mucho hacia las metas de reanimación de la materna. Aparte de los laboratorios de rutina que nosotros debemos ordenar, como el hemograma, la función renal, los tiempos, tenemos que recordar que la gonadotropina coriónica o la beta-HCG, como la llamamos en su abreviación, es muy importante porque es el primer hallazgo medible en el embarazo, que se produce en la placenta luego de la implantación y va a empezar a ocurrir 8 días después de la ovulación o la fecundación y su valor va a empezar a aumentar 4 entre la cuarta y la octava semana alrededor del 80% cada 48 horas. Entonces es importante ese estudio para nosotros desde urgencias hacer el enfoque. Recordemos que es una molécula que se produce a nivel de las células embrionarias y se ha asociado con el mantenimiento del cuerpo lúteo para permitir la producción de progesterona y se pueda generar y enriquecer ese cuerpo amarillo allá en la parte donde va a crecer, sostener el crecimiento fetal, proteger al feto de la inmunidad materna, facilitar la invasión del trofoblasto al endometrio a la vez que manda señales al ovario para que deje de tener la maduración de óvulos y también se asocia con la diferenciación sexual del feto. Entonces, ese sería el comportamiento que uno esperaría durante el embarazo de la beta-HCG.
Pero si encontramos valores superiores a lo normal, tenemos que pensar en un embarazo múltiple o en una mola. Si encontramos valores inferiores a los esperados, en una amenaza de aborto, en el ectópico o en un aborto incompleto. Si encontramos de pronto resultados que se asocian con desenlaces falsos positivos, pensar que pueden ser por embarazo embrionado, nuevamente el ectópico o inducción de la ovulación, o sea, terapia externa, y que si lo pedimos muy temprano en el embarazo, puede ser porque un falso negativo fue porque la pedimos muy temprano o muy pronto en el embarazo. El factor RH para nosotros es importante en la medida de que si la materna con sangrado en el primer trimestre se expuso a un trauma abdominal, tiene un embarazo ectópico, una pérdida temprana o se va a someter a cualquier procedimiento como la aspiración de material uterino, nosotros debemos pensar en que esas pacientes RH negativas necesitan esa inmunoglobulina pues para evitar la inmunización. Entonces es un enfoque que también no debemos pasar por alto. Esto es un resumen de los cambios que vamos o podríamos empezar a encontrar durante las semanas y las primeras semanas a nivel ecográfico. En esto no me voy a detener. Acá solo quiero hacer referencia a que la ecografía nos va a orientar mucho sobre la posible viabilidad que puede tener el embarazo si pudiéramos evaluar el saco gestacional, la presencia o no de saco vitelino y obviamente la presencia o no de un embrión midiendo su longitud cráneo-rodilla y la presencia o no de embriocardia. Y según si hay o no un diámetro medio del saco mayor a 25 milímetros o sin embrión, si vemos que hay ausencia de embrión con actividad cardíaca después de 11 días de que la ecografía o nos muestre el saco gestacional y el saco vitelino, uno ya pensaría que hay un diagnóstico de pérdida temprana del embarazo. Entonces, está claro que la ecografía sigue siendo una herramienta muy importante y este es el protocolo que quiero compartir con ustedes para enfocar más que todo el enfoque de esas pacientes en el primer trimestre. Y miren cómo en rojo está resaltado que sin importar el valor y el porcentaje de la beta-HCG, nosotros siempre tenemos que pensar en el riesgo del embarazo ectópico en urgencias. Entonces, es un diagnóstico importante. ¿Qué nos dice este protocolo? Si no se observa embarazo intrauterino o ectópico en la ecografía transvaginal, pregúntese si el embarazo intrauterino fue observado en una ecografía transvaginal previa y si la respuesta es positiva, pues no queda nada más que pensar que fue un aborto completo y el manejo es expectante. Por otro lado, si la respuesta es negativa, embarazo de localización desconocida. ¿Y qué es el embarazo de localización desconocida? Como lo vemos acá, no es un diagnóstico como tal, sino un espectro de varias condiciones donde la beta-HCG puede estar presente, pero nosotros no detectamos en el tiempo donde se encuentra ese embarazo. Puede hacer parte del embarazo intrauterino viable o no viable, puede ser un embarazo de localización desconocida pero fallido, puede incluir el ectópico porque todavía no es visible y puede encontrar también el embarazo de localización desconocida y persistente. Entonces, miramos los niveles posteriormente de la beta-HCG y según esos valores vamos a determinar si son mayores a 3000, vamos a mirar antecedentes de sangrado que no coincidan con la expulsión de productos de la gestación y vamos a tomar estas conductas sin perder de vista el embarazo ectópico. Si por otro lado vemos que el antecedente del sangrado sí coincide con la expulsión de productos, pues repitamos los niveles de beta-HCG, miremos cómo se comporta su desenlace, si disminuyen o se están incrementando para determinar si es una condición asociada al embarazo ectópico sin excluir un embarazo intrauterino temprano o una retención de productos, o evaluemos si se sugiere ya un embarazo resuelto o de localización desconocida. Pero miren que incluso acá vuelven y nos dicen, tenga precaución con el embarazo ectópico. Por el otro lado, tenemos entonces los valores menores a 3000. Entonces, tenga precaución con el ectópico, repita los niveles de beta-HCG y tome decisiones según los valores. Y según los valores, nos vamos a orientar también hacia los posibles diagnósticos. El tratamiento del aborto, sabemos que el 90% de los abortos incompletos mejorarán de manera expectante.
No tanto así lo que sucede con el embarazo anembrionado y el embrión muerto, que ya de pronto se van a beneficiar de tratamiento médico con misoprostol, que sería la dosis de 200 miligramos oral o intravaginal 800, la que más se ha asociado con resultados favorables en un 84% de los casos, más que todo para mejorar las tasas de expulsión en anembrionados y embriones muertos, más no en abortos incompletos o condiciones que requieran manejo quirúrgico, que ya se opta más por lo que es la aspiración uterina, debido a que tiene menos dolor, menos duración de la cirugía, menos pérdidas de sangre y menos costos, por lo que pues eso también ya se evaluará con una valoración multidisciplinaria. En cuanto al tratamiento del embarazo ectópico, sabemos que puede ser expectante, que puede ser médico y que puede ser quirúrgico, y que eso se toma de la mano cuando uno mira este protocolo, y realmente es muy orientador. A grosso modo, nosotros tenemos acá arriba una paciente que tiene una sospecha de embarazo ectópico, se le toma la ecografía urgente, si lo confirmamos, vamos a evaluar lo que es si hay latido fetal o no. Si es negativo, con ayuda de la beta HCG vamos a definir si la cirugía es urgente, si la cirugía o el manejo médico, tomando la decisión acompañado del paciente, es la opción, o si por el lado opuesto, la presencia de latido fetal o cualquier signo de inestabilidad hemodinámica requiere que la paciente sea atendida con cirugía emergente. Por el otro lado tenemos que si encontramos un embarazo intrauterino visual viable, pues entramos a hacer el asesoramiento de la paciente ya en los controles prenatales. De lo contrario, si el embarazo intrauterino no es viable, estamos hablando de que puede ser entonces una pérdida temprana. ¿Y qué nos dice entonces este protocolo acá por la mitad? Que si el embarazo es intrauterino, embarazo intrauterino no visualizado en la ecografía transvaginal previa y no se observa ahora, entonces interróguese nuevamente: un embarazo de localización desconocida, pida la beta HC urgente y averigüe si es un embarazo deseado o no deseado. Si es deseado, evalúe los valores de beta HCG inicial. Si son mayores a 10.000, piense en un ectópico y entre a cirugía urgente. Si está entre 3.500 y 10.000, des el tiempo, según la condición clínica de la paciente, de evaluar con una ecografía transvaginal de alta resolución si hay un embarazo, si se puede visualizar el embarazo, o si es un ectópico. Y si es un ectópico, pues ya tenemos acá la escala para hacer el manejo. De lo contrario, evalúe manejo médico o quirúrgico según se considere la condición de la paciente. O por el otro lado, evalúe con precaución, si es menor a 3.500 la beta HCG, con precaución de embarazo ectópico, repetir los estudios cada 48 horas y evalúe la disminución de la beta HCG para tomar decisiones sobre posibles abortos, embarazos ectópicos o productos retenidos, o un probable embarazo intrauterino. Y por el otro lado, evalúe la condición de embarazo no deseado. En ese caso, la aspiración uterina, la presencia de vellosidades coriónicas en las muestras que se van a tomar, nos van a orientar. Si hay vellosidades coriónicas, no más tratamiento. Si no se observan vellosidades, haga seguimiento con beta HCG y evalúe la respuesta y tome conductas. Entonces recordemos que el tratamiento quirúrgico en el ectópico es la paciente hemodinámica, la paciente con sospecha de ruptura de trompas, el valor de la beta HCG, la presencia de frecuencia cardíaca fetal. Evalúe también el paciente que tiene mala adherencia al tratamiento, seguimiento estrecho como posible tributario de cirugía, o aquel en el que no podamos hacer manejo médico con el metrotexate porque tiene un embarazo heterotópico, que es aquel embarazo donde tengo un componente o un feto creciendo dentro del útero y otro por fuera. Entonces no podemos darle metrotexate. Si está lactando, si hay antecedentes de hipersensibilidad al metrotexate, o si hay alguna alteración de laboratorio a nivel hematológico renal y hepático que contraindique el uso del medicamento, así como la inmunodeficiencia o enfermedades pulmonares activas y la úlcera péptica. En cuanto a las hemorragias, ya y a la otra parte de este capítulo, las hemorragias después de la semana 20 se van a presentar entre el 3.5 y el 5% de todos los embarazos. Se van a relacionar obviamente con mucha mortalidad materna perinatal, trastornos del líquido amniótico y ruptura prematura de membranas o parto prematuro, bajo peso al nacer y Apgar bajo al nacer. Normalmente el 80% de estas hemorragias van a tener un origen placentario.
y el 10% puede ser asociado a procesos tanto malignos como benignos de la vulva, la vagina o el cuello uterino, pero un 10% van a permanecer en un espectro que no vamos a poder hacer el diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser las causas más importantes de hemorragia después de la semana 20? Entonces tenemos el trabajo de parto, que va a ser un diagnóstico excluyente de todas las otras condiciones, el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, el vasa previa y la ruptura uterina. La aproximación clínica de estos pacientes, vamos a ver que pues, quise poner esta gráfica muy parecida a la anterior porque realmente es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que averiguar muy bien por la historia del sangrado, las características, si ha ido progresando, si ha ido aumentando, los antecedentes patológicos y gestacionales, principalmente complicaciones previas después de la semana 20 asociadas a la inserción de la placenta o complicaciones durante el parto, y los síntomas aquí ya tienen una característica muy especial. ¿Por qué? Porque el dolor y el tipo de sangrado se van a asociar a diferentes diagnósticos a la hora de enfocar estas maternas. Entonces, en el examen físico, pues lo primero, evaluar cómo está tolerando esa materna las pérdidas de volumen. Acá ya tenemos que evaluar cómo está el feto respecto a esas pérdidas o esa injuria que está sufriendo. Tenemos que buscar signos de hipovolemia, más aún por todos esos cambios fisiopatológicos que sucedieron durante la gestación, que pueden darnos una falsa sensación de seguridad a la hora de ver la materna tranquila. Busquemos dolor abdominal y cómo está la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y por qué es importante la evaluación del dolor y el sangrado? Porque un sangrado, empecemos de abajo hacia arriba, un útero atónico con forma normal, pero con dolor abdominal, nos va a sugerir más posible ruptura uterina. Un útero intenso, contraído, doloroso, que puede asociarse a desprendimiento de placenta. La sangre oscura con coágulos, que se asocia más al desprendimiento de placenta. El sangrado repentino, pero sin dolor abdominal, y el de sangre roja rutilante, nos puede orientar más a una placenta previa o a un vasa previa. Y una vez descartado todo lo anterior, si el sangrado es leve con moco, pues vamos a sugerir que puede estar en un trabajo de parto. Entonces, los signos de alarma, obviamente, es de esperar toda materna hipotensa, con un útero intenso y doloroso, el distrés fetal, la materna en trabajo de parto que paró su trabajo de parto y desarrolla una atonía uterina, o el sangrado escaso que no se asocie a hipotensión. Y de esos diagnósticos tenemos la placenta previa, y es un diagnóstico muy importante porque normalmente la placenta se implantará en el tercio superior o medio de la pared posterior de la cavidad uterina. Entonces, todo lo que se implante de aquí hacia abajo lo vamos a poder definir como una placenta previa. Tiene una frecuencia de 1, es baja, de 1 cada 250 embarazos, pero va a aumentar según su paridad. Aunque la etiología es desconocida y se ha asociado a un defecto de implantación ovular, sí tiene unas causas muy comunes, como las cesáreas previas, la multiparidad, los múltiples gestaciones, la edad mayor a 35 años, el tabaquismo y el antecedente de placenta previa. Aquí también tenemos que tener un punto de interés, y es que si hay cesáreas previas y hay placenta previa, tenemos que tener que también hay un riesgo de acretismo placentario, que aumenta un 10% para una cesárea y hasta un 60% si ha tenido más de 4 cesáreas. Entonces, nosotros aquí ya podemos empezar también a pensar en otras causas del sangrado. Clasificaciones. La placenta de inserción baja, que recordemos es esa que se encuentra, la placenta invade el segmento uterino inferior hasta un máximo de 5 centímetros del orificio cervical interno, pero no lo alcanza. Tenemos la placenta marginal, que es la que el borde de la placenta llega justico al borde del orificio cervical interno, pero no lo cubre. La placenta previa parcial, que ya empieza a intentar cubrir el orificio cervical interno, pero no llega a cubrirlo todo, y pues es de esperar entonces que la placenta previa central total ya tenga una obstrucción completa del orificio cervical interno. Clínicamente, el sangrado será indoloro, habrá un sangrado rojo rutilante, episódico, no tiene que ser inicialmente abundante, sino más bien puede ir escalando en su volumen, sin dolor abdominal y sin actividad uterina.
Entonces, por lo general, el feto tampoco tiene un compromiso en este momento en fases iniciales. No debutará el sangrado como de manera profusa como lo acabo de indicar, y el diagnóstico incluirá entonces la parte clínica, la palpación abdominal, evidenciar el estado fetal, evitar en la medida de lo posible por personas que no estén entrenadas o no tengamos todas las herramientas necesarias para actuar rápido, el tacto vaginal y la especuloscopia, y la ecografía pues que finalmente nos va a aclarar la inserción de la placenta. El diagnóstico diferencial, el desprendimiento prematuro será lo primero, pero vemos que el pronóstico va a ser muy bueno dependiendo pues de la intensidad de la hemorragia y de las comorbilidades de la materna. El tratamiento va de la mano pues con ingresar al binomio, evaluar la intensidad de la hemorragia, tener presente la edad gestacional para definir condiciones como maduración fetal o posibilidad de terminar el embarazo en caso de una emergencia o una hemorragia amenazante para la vida, que sin importar las semanas, pues requerirá cesárea emergente. Ya con eso miraremos y evaluaremos entonces, según las características del binomio y el sangrado, si podemos tomar una medida expectante con seguimientos de ultrasonografía y vigilancia estricta del binomio, o según ya las semanas de gestación, que por lo general se presentará la hemorragia en este contexto de placenta previa entre las 34 y las 36 semanas, pero también se les puede ofrecer manejo expectante o un seguimiento y preparación intramural en caso de requerir manejo emergente. Y en el contexto mismo de hemorragia, pero ya con un embarazo entrado de pronto en semanas de gestación a término, definir la ubicación de inserción de la placenta para definir si es central y decidir terminar el embarazo por cesárea, o ofrecerle a la paciente un trabajo de parto vaginal cuando es marginal y lateral. El desprendimiento prematuro de placenta es la otra causa de hemorragia, pero en este caso siempre se va a manifestar con un hematoma retroplacentario, pero no siempre va a generar hemorragia vaginal. ¿Y por qué no hay hemorragia vaginal? Yo creo que esta gráfica es muy diciente porque acá vamos a ver cómo el contenido, pues el feto como tal, hace un tapón, pero para que la sangre no salga al exterior, pero la materna sigue sangrando en su interior. Y acá es donde aparecen los cuadros complejos y por qué el desprendimiento prematuro de placenta puede ser tan peligroso. Su incidencia va a ser de 1 por cada 86 embarazos. En algunos reportes hablan que puede ser un poco menos común, o sea, 1 por cada 200 embarazos. La recurrencia después del primer episodio de un desprendimiento prematuro puede ir hasta el 17%, y en el 25% aumentará cuando ya hay dos antecedentes previos de desprendimiento prematuro de placenta. Los factores de riesgo más asociados en este escenario, la hipertensión, la edad de más de 35 años, el fumar y la multiparidad, son asociados entonces también a este escenario. La etiología principalmente se debe a formas anormales de implantación ovular, traumatismos externos, principalmente sobre la pared abdominal, esto es muy importante, o el vaciamiento rápido de esa cavidad uterina de un polidramnios, tras el parto de un primer gemelo durante el trabajo de parto, o un cordón umbilical corto. También se ha asociado a factores vasculares en el componente aferente el 50% de los casos por una alteración de los vasos de la decidua, o en el componente de vasos eferentes el 40% por un aumento en la presión venosa del retorno por el útero. También se ha asociado el déficit de folatos y el alcoholismo, pero un 50% aún, que sigue siendo un porcentaje nada despreciable, será de origen desconocido. ¿Y por qué es tan peligroso entonces el desprendimiento? Porque vemos toda la cascada de sucesos que suceden una vez empieza esa hemorragia dentro de la decidua con la formación del hematoma. A empezar a aumentar la presión hidrostática y empieza a separarse la placenta subyacente, una especie como de disección. Esas fibras del miometrio, eh, como en el alumbramiento, se van a empezar a contraer para intentar controlar el sangrado, pero el feto no permite, los componentes de esas partes fetales va a impedir que el útero se contraiga de la manera que él quiere para evitar que continúe sangrando. Entonces empieza a haber dolor, empieza a haber hipertonía, que más que hipertonía se ha definido que es una taquisistolia o muchas contracciones uterinas muy seguidas,
que finalmente van a empezar a disminuir la perfusión fetal, o sea, hay hipoxia fetal. El coágulo que se está formando retroplacentario empieza a generar un costo, un gasto, y es que se consumen factores, empieza a haber degradación de la fibrina, se produce dímero D, y todo eso se extrapola a la circulación sistémica, se depositan vasos pequeños y empieza a aparecer las complicaciones. Entonces la falla multiorgánica, finalmente pues la paciente, si no se le corrige el sangrado, pues hace no solo hipovolemias, sino un estado de hipoperfusión sistémica. Clínicamente, entonces, tenemos que sospechar ese dolor con sangrado escaso, ese dolor que no explica por qué no hay sangrado, pero la paciente no se ve bien, un útero que es duro, leñoso, que no deja tocarse la materna, parece estar taquisistólico, la materna entonces empieza a sentirse intranquila, ansiosa, con miedo, pero eso no es porque, pues en parte esté preocupada, obviamente, sino porque ya nos está hablando de un estado de hipoperfusión que nos va a orientar a que muy pronto, muy seguramente vamos a tener un estado de choque que si no sospechamos y corregimos, terminará siendo pues la muerte fetal, falla multiorgánica y muerte materna. Recordemos los tipos de desprendimiento de placenta y en algunas ocasiones cómo se puede asociar el desprendimiento y el porcentaje de desprendimiento con las manifestaciones que puede tener la materna. Entonces, en el grado 0 asintomático, en el grado 1 puede estar ya con algún dolor y discreta hipertonía. En el moderado ya puede haber algún grado de sufrimiento fetal y muerte, pero sin trastornos maternos importantes. Y en el contexto grave, pues que ya sería el peor escenario con desarrollo de choques hipovolémicos y coagulación intravascular diseminada. El tratamiento y el diagnóstico irán muy de la mano. La historia clínica y los hallazgos físicos, la ecografía en este escenario tiene bajo rendimiento, baja sensibilidad, entonces no deberíamos demorar la toma de conductas esperando una ecografía. Si lo sospechamos rápidamente, tenemos que activar el equipo multidisciplinario y o trasladar la materna al lugar de atención más certero para su manejo. Y el tratamiento del binomio, pues lo primero será recuperar ese estado de hipovolemia que tiene la materna, pensando en que también vamos a beneficiar el estado fisiológico fetal para poder llevarla a cualquier intervención que sea necesaria. El diagnóstico diferencial entonces entre estos dos escenarios. Recordemos, la placenta previa tendrá un inicio insidioso, con una sangre roja rutilante. La sangre puede ser mucho más abundante en la placenta previa, pero el dolor va a ser ausente o nulo. El útero pues no va a manifestarnos mucho en el examen físico y todo eso, la parte opuesta, nos tiene que hacer pensar en una abrupción de placenta. Entonces, estos tendrían que ser nuestros diagnósticos diferenciales de entrada cuando enfoquemos una hemorragia mayor a 20 semanas. El tratamiento, si es una gestación a término con estabilidad clínica, se puede intentar inducción y parto vaginal. Reservemos la cesárea según sus condiciones obstétricas habituales. En el escenario de embarazo a término e inestabilidad, pues no hay dudas, necesitamos llevarla a metas de reanimación para poderla someter a esa injuria que va a ser la cesárea. Y en el contexto pretérmino, también busquemos llevarlo en la medida de lo posible, si están estables, a que cumplan unas mayores semanas para garantizar o disminuir la morbilidad fetal. En el caso contrario y en el caso de inestabilidad, pues vamos a tener entonces que llevar y recurrirlo de manera urgente, llevarlos a cesáreas. Quise compartir con ustedes estos estudios porque pues nosotros en urgencia sabemos el papel tan importante que tiene el ácido tranexámico para varios escenarios con niveles de evidencia muy buenos. Y estos estudios me llamaron la atención, aunque no son estudios que van en desarrollo, son de este año, van a buscar evaluar el papel que va a tener el ácido tranexámico en el impacto de manejo dirigido en los pacientes con placenta previa y también en el manejo de la abrupción de placenta. Y por ejemplo, va a ser una revisión sistemática que va a tener como objetivo examinar la evidencia que hay sobre este tema, y este es muy interesante porque este va a evaluar el uso del ácido tranexámico en la intervención directa de la abrupción de placenta. A ver si esas dosis venosas que se van a dar de 1 gramo cada 12 horas, las primeras 48 horas y después lo van a escalar a un manejo oral,
tienen algún impacto en lo que es el sangrado, las pérdidas, los resultados perinatales. Entonces, este lo van a terminar creo que en enero del 2024, entonces debemos estar muy pendientes al resultado. Finalmente, los dos diagnósticos que si bien son muy raros, también pueden ser muy peligrosos. El Vasa previa, que recordemos es una variante anatómica poco común, en donde se puede presentar una inserción velamentosa del cordón, como vemos acá, o en los casos donde hay un lóbulo subcenturiado de la placenta en su lado opuesto al orificio cervical interno, que hace que quede un vaso puesto ahí de frente sobre el orificio cervical interno. Es un escenario raro, pero lastimosamente casi el 50% de los fetos no logrará sobrevivir si no hay un diagnóstico oportuno perinatal. Entonces tiene un impacto muy importante y la sospecha tiene que ser siempre la primera cuando tengamos una paciente con estos factores de riesgo, como placenta de implantación baja, placenta bilobulada o sucenturiada, múltiples gestaciones o fertilización in vitro, y que durante el trabajo de parto o durante esa ruptura de membranas, como nos han enseñado mucho tiempo, hay un sangrado intenso rojo rutilante que produce un estado fetal no satisfactorio o un deterioro del estado fetal rápidamente. Eso nos debe hacer pensar entonces en que tenemos una vasa previa que está sangrando. El diagnóstico, tenemos entonces que si no se han hecho controles, la palpación del vaso durante el tacto vaginal o la especuloscopia va a ser muy orientativo, o si es un sangrado antes del parto, incluso hay exámenes que permiten identificar presencia de hemoglobina fetal en el fondo de saco que nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Y el tratamiento, si es antes el diagnóstico antes del parto, se indicará cesárea electiva. De lo contrario, pues necesitaremos obviamente una cesárea de urgencia si se sospecha durante el trabajo de parto. Y por último tenemos la ruptura uterina o ruptura uterina. Es una entidad que es poco común, pero que es una catástrofe porque aunque su incidencia es muy baja y se asocia a todos estos factores de riesgo como la cesárea previa, las cirugías, cualquier cirugía uterina, la edad, la inducción del trabajo de parto, un trauma, la gran multiparidad, las anomalías uterinas, vemos que tiene un impacto muy grande en la morbimortalidad. Entonces, causas se puede clasificar según sus causas, su localización, su grado y su momento. Incluso se han determinado unos signos premonitorios a la hora de nosotros sospecharla, como el dolor suprapúbico que no cede cuando paró la contracción, el anillo patológico de Van que se ve acá, ¿sí? Al momento que nos mostraría como el área donde puede ser la ruptura, el sangrado genital que va a ser oscuro, en algunos casos ya con hematuria y un estado fetal no tranquilizador. El tratamiento dependerá del momento donde se suceda la ruptura. Si vemos, vamos a necesitar una laparotomía de urgencias para la extracción fetal y reparo del sitio de la ruptura, si es el caso. Si es una ruptura incompleta o asintomática detectada en la cesárea, pues en ese mismo momento quirúrgico se va a procurar su cierre. Si es luego de un parto vaginal en un paciente estable, realizar la laparotomía exploratoria, intentar el cierre en un segundo periodo y según la estabilidad clínica de la paciente se puede permitir. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta charla? Las mujeres en edad fértil con dolor abdominal siempre debemos pensar en descartar el embarazo ectópico, siempre pensar en un aborto séptico y preguntar va a ser la clave en este escenario. Las mujeres están miedosas de pronto alguna regaño o condición punitiva jurídica que puede hacer retardar la toma de decisiones. Correlacionemos siempre los niveles de beta-HCG con la edad gestacional y la clínica para pensar siempre en el diagnóstico y no perdamos de objetivo el ectópico. El uso del ácido tranexámico en el desprendimiento de placenta será una parte del manejo integral. Debemos estar pendientes a los resultados de los estudios y tenemos que tener presente que luego de la semana 20, la ausencia o no de sangrado y la ausencia o no de dolor abdominal nos van a orientar sobre esos dos posibles diagnósticos diferenciales que son el desprendimiento de placenta y la placenta previa. Muchas gracias por su atención. Estas son nuestras redes sociales donde nos pueden seguir.
Recuerden que todos los miércoles a las 8 de la noche, hora militar, las 20 horas, vamos a hacer revisiones sobre diferentes temas. Estamos en la jornada de ginecología. Nuestra próxima revisión será el próximo miércoles entonces sobre código rojo. Muchas gracias.